Me vais a decir que soy castrante y acepto, pero tenemos ya a Sergio Merino, nuestro segundo conferenciante. Ahora tenemos que hacer una cosa, tenéis que intercambiar la petaca. Mientras yo hago la presentación, bueno, entonces ahora nuestro segundo, bueno, por cierto, una cosa. Ahora vamos a tocar otro tema, que es el sexo y el cerebro. Ahora os presento pero lo que os quiero decir es que tenemos todo el fin de semana para hablar y, por ejemplo, hemos estado hablando de diagnóstico, pero vamos a volver al tema diagnóstico porque van a venir personas a hablar justo del tema de sanitario, el tema de los médicos, es decir, que en realidad algunos de los temas que ya han salido van a volver a salir con motivo de los siguientes ponentes. Pero ahora la siguiente ponencia la da Sergio Merino. Sergio Merino es sexólogo, es profesor del máster nuestro, del máster de sexología sustantiva, y es el encargado, el responsable de una asignatura que en este máster es importante y es una de las cosas que hacen que este máster sea distinto, es que es una asignatura que solo se da en este máster, que se llama neurosexología. Entonces, la neurosexología es la disciplina que une los saberes neurológicos y los saberes sexológicos. Entonces, hoy tenemos a Sergio como neurosexólogo para hablarnos sobre la complicada forma en la que el cerebro se sexúa y la complicada forma en la que el cerebro se va dotándose a sí mismo de la significación de ser un ser sexuado. Pero bueno, todo eso os lo dejo que lo cuente a él. Sergio, son todos tuyos. Me van a activar el micrófono. Por tu cariñosa presentación, también dar gracias a ISESUS por la organización de este evento y por la invitación, y a la Universidad Europea Miguel de Cervantes por acogernos en este sitio tan agradable. Y sobre todo muchas gracias a vosotros, que una tarde de viernes, bien es cierto que está lloviendo y hay pocas alternativas, pero estáis aquí a pie de cañón para escucharnos a nosotros, ¿vale? Bueno, como veis, el título de la charla que se me ha encomendado es el cerebro transexual, ¿no? Y entonces mi charla, como ya podéis adivinar, es una charla basada en la ciencia. Entonces he organizado la charla en una serie de capítulos con un prólogo y un epílogo, ¿vale? Como si fuese un libro. Y quería empezar el prólogo hablando del método científico, de en qué nos basamos para estudiar muchas de las cosas de las que voy a hablar, ¿de acuerdo? Bien, el método científico es un método, no es el único método, es un método mediante el cual los científicos producen nuevo conocimiento. Y es un método que tiene una serie de reglas, como la veremos, y se basa sobre todo en la deducción a través de hipótesis, ¿vale? Entonces, el método científico tiene dos características que son fundamentales. La primera es la reproducibilidad. Esto significa que cuando nosotros hacemos una observación y a través de lo que observamos nos hacemos unas preguntas y contestando esas preguntas planteamos unas hipótesis, para verificar esas hipótesis hacemos una serie de experimentos que nos indiquen si esa hipótesis es verdadera o estamos equivocados. Entonces, la reproducibilidad del método científico significa que esos experimentos, si los repetimos, nos va a dar lo mismo, ¿vale? No nos vamos a tener estadísticamente una significación de que no estamos equivocándonos. La otra característica fundamental del método es la refutabilidad. Esto quiere decir que si a través de la experimentación mi hipótesis, yo en mis experimentos o cualquier otro que repita los experimentos y no tenga los mismos resultados que yo, podemos llegar a la conclusión de que la hipótesis es falsa y entonces replantearnos de nuevo otra vez la situación. Como veis, es un círculo cerrado que nos lleva continuamente a hacernos preguntas, a plantearnos respuestas, a verificar esas hipótesis, y en ese dar vueltas vamos construyendo conocimiento, ¿vale? Bueno, pues lo que yo voy a hablar se basa hoy en el método científico. Por lo tanto, tenemos una pregunta, y la pregunta al que me ha caído, digámoslo así, es la siguiente. No sé dónde tengo que apuntar para... Ahí. ¿Realmente existe un cerebro transexual? Esta es la pregunta que planteo a la luz de las observaciones que he ido viendo, ¿vale?
Bien, pues esa es la pregunta que vamos a intentar responder. Entonces, el capítulo 2 es ¿qué hipótesis vamos a manejar? ¿Cuál es la hipótesis que vamos a verificar? La hipótesis es la siguiente. Si existe un cerebro transexual, deberían existir una serie de diferencias entre dos tipos fundamentales de cerebros. Unos a los que podemos denominar cerebros transexuales y otros tipos de cerebros que serían los no transexuales, ¿vale? Esas diferencias estarían basadas en bien una serie de estructuras, diferencias estructurales del cerebro, o bien funcionales, no de la estructura, sino de cómo funciona ese cerebro, mediante las cuales, atendiendo a esas diferencias, podamos clasificar esos cerebros en uno u otro grupo, ¿vale? Esa sería la hipótesis a verificar. Más o menos sería algo descrito en esta serie de fotos, ¿no? Buscar las diferencias, como los pasatiempos, entre unos cerebros y otros. ¿Vale? Bueno, vamos a pasar a otro capítulo ya estamos en el capítulo 3, que he descrito como redefiniendo. ¿Vale? Vamos a definir, vamos a repasar cosas que ya sabemos, muchas de las que voy a decir ya las conocemos, pero está bien repasarlas de vez en cuando. Entonces, vamos a partir de una definición muy antigua y obsoleta de la transexualidad, ¿vale? Porque aparecen una serie de palabras a las cuales habrá que atender para saber de qué estamos hablando, ¿no? Entonces ahí aparece el sexo contrario al genéticamente establecido, habla de eso que está ratificado por los genitales externos, y tendremos que saber un poquito de qué estamos hablando para centrarnos en el asunto. Bien, entonces surge otra pregunta. Entonces, hemos hablado del sexo genético. ¿Qué es el sexo genético? ¿Vale? Bien, para ello tenemos que hablar de una estructura que se llama genoma, el conjunto de los genes, el conjunto de la información genética, y tenemos que meternos dentro de esta estructura, que no es una patata cortada, sino es una célula, ¿vale? Es una célula eucariota, animal, y ahí en el centro del todo destaca el núcleo, ¿vale? El núcleo es la parte de la célula donde está guardado nuestro material genético, nuestro genoma, ¿vale? Entonces, si nos metemos ahí, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Pues una molécula que se llama ácido desoxirribonucleico, el ADN o DNA en inglés, que es lo que más se suele usar. Y es una molécula que químicamente consta de dos cadenas, aquí representadas 1 y 2, que están formadas cada una de ellas por un esqueleto de unos azúcares fosforilados, de las cuales cuelgan unas bases nitrogenadas, que son 4. Tenemos la adenina, la timina, la guanina y la citosina, de tal manera que cada una de ellas tiene atracción por la otra, y una guanina siempre se va a unir a una citosina y una adenina a una tiamina, de tal manera que se van generando una serie de enlaces entre ellos, y como eso siempre es así, podemos seguir una especie de código, de tal manera que si leemos las bases en un orden, pues tenemos una especie de código, como una especie de señal codificada. Pues nada, aquí tenemos una adenina, citosina, timina, guanina, pues eso a lo mejor quiere decir algo en un código que todavía no conocemos, ¿vale? Pues eso es la molécula del DNA, lo que constituye nuestro genoma. Esas dos cadenas, además, en el espacio se disponen formando una hélice, es decir, como que se enroscan en torno a ellos mismos, ¿vale? Si lo miramos cada vez con menos aumentos, incluso si seguimos avanzando, esa estructura de doble hélice estaría aquí, a su vez se va a compactar todavía cada vez más, se va a enroscar en sí mismo mucho más, se van a unir a una serie de proteínas que se llaman histonas, que van a formar como una especie de cuentas de rosario, para ir empaquetando todavía más toda esa información codificada, ¿vale? Terminando finalmente, después de mucho empaquetamiento, en lo que ya conocemos o tenemos una imagen más clara de lo que es el genoma o el material genético, que es un cromosoma, ¿vale? Que tenemos aquí ya al final. Bien, pues el cromosoma no es más que un montón de estas moléculas que contienen nuestra información genética. Ahí tenemos un cromosoma único, y aquí tendríamos nuestros cromosomas desordenados en una imagen del microscopio electrónico, ¿vale? Si los ponemos estos en orden, obtendremos pues nuestro clásico cariotipo. El cariotipo es nuestros cromosomas puestos en orden. Nuestra especie, la especie humana, como sabéis, tiene 23 pares de cromosomas.
22 pares y uno especial que es el par que llamamos sexual, ¿vale? De tal manera que dependiendo de qué tipos de cromosomas conste nuestro par sexual, así va a ser nuestro sexo genético, ¿vale? De tal manera que podemos tener o bien una X y una Y, nuestro sexo genético masculino, o bien dos X, que sería el sexo genético femenino, ¿vale? Bien, ¿por qué recuerdo esto? Por lo siguiente. Muy al principio de nuestra vida embrionaria, muy prontito, va a pasar una cosa muy importante, y es que en la pared del saco vitelino hay unas células que son las células germinales primitivas, que van a terminar convirtiéndose, son los precursores de nuestros gametos, que van a iniciar un viaje, ¿vale? Van a viajar hasta la zona, un poquito como la Comunidad del Anillo, el camino de Mordor, van a atravesar el intestino posterior y van a llegar a una zona que se llama el pliegue genital, ¿vale? Donde van a sentar, ¿de acuerdo? Esas células tienen el sexo ya genético, esas células pueden ser XX o XY, ¿vale? Además porque todavía no se han convertido en células haploides, o sea, siguen teniendo 46 cromosomas, vale, eso mismo. Y llegan a esa zona, ¿vale? Eso ocurre más o menos en la 5ª semana de gestación. Bien, la clave de todo esto, mira, aquí tenéis el cromosoma X y el cromosoma Y, que es mucho más pequeñito. La clave de todo esto va a ser que esas células y las del pliegue genital van a tener, si tienen un cromosoma Y, este gen que se llama SRI, ¿vale? Y solo lo van a tener los cromosomas Y, los cromosomas X no tienen ese gen, ¿vale? Pues de esta manera, el sexo genético va a influir sobre el desarrollo de esas gónadas primitivas, ¿vale? De tal manera que si tenemos el gen, en presencia del gen SRI, esa gónada primitiva, cuando ya han llegado esas células germinativas primordiales, se van a transformar en un testículo, ¿vale? Mientras que en ausencia del gen SRI, y por tanto presencia de un doble cromosoma X, esa misma estructura va a terminar siendo una cosa completamente distinta, o no tan completamente distinta, pero bueno, distinta, que es un ovario, ¿vale? Esto me lleva al primero de los hechos. Voy a destacar unos capítulos, también hay unos hechos que luego recogeremos. Y es que el sexo genético, si usamos XX o XY, según usamos XX o XY, va a determinar nuestra sexuación gonadal. Y eso va a tener unas implicaciones que ahora vamos a ver. Bien, parafraseando el último premio Nobel de literatura, la respuesta está flotando en el útero, ¿vale? Que es el siguiente capítulo. Existen una serie de estructuras químicas que son todas primohermanas porque se basan en la misma estructura, que son los esteroides, ¿vale? Los esteroides son diferentes sustancias, pero una de ellas funcionan como hormonas, las hormonas esteroideas. Y dentro de las hormonas esteroideas, que se parecen todas muchas porque tienen el mismo, la parecida composición química, están los andrógenos, ¿vale? Los andrógenos son unas hormonas que fundamentalmente van a estar secretadas por el testículo. Bien, es cierto que hay otras estructuras que pueden secretar también andrógenos. Esto es la corteza suprarrenal, que es una estructura que tenemos por encima de los riñones, que segrega una serie de hormonas, entre las que hay hormonas esteroideas y también de andrógenos, ¿vale? Y en menor medida, mucha menor medida, también el ovario es capaz de sintetizar una cantidad pequeña de estos andrógenos, ¿vale? Entonces, los andrógenos es la respuesta a muchas de las preguntas que nos hacemos. Bueno, como digo, como comparten la misma estructura central, los anillos, es muy fácil convertir estas estructuras esteroideas entre ellas, de tal manera que uno de los andrógenos, que es la androstenediona, puede transformarse en testosterona, y esta en dihidrotestosterona, cambiando simplemente alguno de los grupos funcionales, como veis aquí, ¿vale? Bien, y no solo eso, sino que, ¡tachán!, una cosa que a mí me parece maravillosa y casi mágica, y es que unas estructuras que son andrógenos pueden transformarse en estrógenos simplemente por la acción de una enzima que es la aromatasa. De manera que la aromatasa puede transformar, por ejemplo, la testosterona en estradiol directamente, hacer una sustancia masculinizante en algo feminizante a priori.
Bien, entonces, ¿qué es lo que hemos observado con respecto a los andrógenos? Una cosa que hemos observado muy importante es que existen lo que llamamos unos periodos críticos, que son aquellos espacios del tiempo en los cuales las diferencias en los niveles de los andrógenos fetales son más distintos entre los sexos, ¿vale? Y eso es esta línea de aquí, aunque no hagáis caso al resto, simplemente esta línea de aquí, la continua, ¿vale? Que, como veis, estas son las semanas de gestación. La testosterona empieza a aumentar mucho a partir de la semana 8 y tiene un máximo cerca de la semana 16 hasta la semana 20 más o menos, ¿vale? Bueno, pues durante esa época la diferencia entre la concentración de testosterona entre los sexos es máxima, puede alcanzar hasta 2 veces y media más entre un sexo y otro, ¿vale? Bien, no es el único periodo crítico, fuera de la matriz también, por ejemplo, luego hay periodos críticos en los cuales la testosterona se secreta mucho más, justo después de nacer o en la pubertad, donde se van a desarrollar los caracteres sexuales terciarios, como si sabéis. Bien. Otra de las cosas que sabemos de los andrógenos y que nos dan muchas respuestas es su capacidad para influir sobre el funcionamiento de esa estructura que decíamos antes que era el ADN, ¿vale? De tal manera que sabemos que la testosterona, al ser esteroide, va a pasar la membrana plasmática libremente y dentro de la célula hay receptores para esa sustancia, para esos andrógenos, para la testosterona, que le va a meter además dentro del núcleo celular, y ese complejo entre el receptor y el andrógeno, la testosterona en este momento, en este caso, va a influir en cómo se transcribe esa información genética, es decir, qué genes van a transcribirse y cuáles no, por ejemplo, lo cual va a determinar cómo va a ser esa célula, en definitiva. O sea que tenemos datos directos, creo yo, de que la testosterona o los andrógenos van a influir en el funcionamiento de esas células. Pues bien, estos receptores de testosterona se han encontrado en grandes cantidades en el cerebro. Y si hay una ley que tiene la biología es que si existe algo no suele ser porque sí, gratis, sino si existe algo suele ser porque está ahí para hacer una función. Es decir, si la biología se ha molestado en tener receptores de testosterona en el cerebro es porque se van a usar, si no, no tendría sentido y desaparecerían. Vale, con lo cual tenemos algún hecho más, que luego, como digo, recordaremos. Y es que los andrógenos pueden modular la expresión de los genes en el cerebro, como hemos visto. Y que además hay momentos críticos en los cuales la acción de estos andrógenos es máxima todavía, ¿vale? Porque sí. Bien, con lo cual llegamos a uno de los capítulos más importantes, y es que la clave va a estar en la sexuación, ¿vale? La sexuación es la puñetera clave. Bien, vamos a recordar pequeñas cosas sobre la sexuación, que sabéis que son una serie de procesos que están programados, ordenados y relacionados entre sí, ¿vale? Hay una ley sobre la sexuación que se cumple salvo algunas excepciones, y es que en ausencia de cualquier influencia o agente sexuante, la tendencia natural de la sexuación va a ser hacia la feminización, ¿vale? Eso es una de las leyes. Y la consecuencia de esa ley es que para conseguir una sexuación en sentido androgenizante, vamos a tener que hacer un esfuerzo a través de una serie de lo que llamamos agentes sexuantes, ¿vale? No solo hormonales, pero también hormonales. O sea que a mí me toca más hablar de los hormonales, pero existen otra serie de agentes sexuales sexuantes, como bien conocéis. Vale. Más cosas sobre la sexuación. Por ejemplo, la sexuación genital externa, ¿vale? Recordad que a partir de una misma estructura se van a desarrollar órganos genitales externos en un sentido o en otro, o bien intermedios. Solo hay una estructura, con lo cual la misma estructura que va a dar lugar al pene va a dar lugar, por ejemplo, al clítoris. O sea, se puede tener pene o clítoris, no se puede tener pene y clítoris, por ejemplo, o que se puede tener una estructura entre medias y que sea difícil de discernir cuál es. Bien, pues según las leyes de la sexuación, para que esto ocurra, debe existir, en el sentido masculino, debe existir un agente sexuante, que en este caso sabemos que es una hormona, un andrógeno, y es la dihidrotestosterona.
¿vale? Que es una variante de la testosterona que se obtiene gracias a esta enzima que es la 5-alfa reductasa, ¿vale? En caso de que no ocurra ningún agente sexuante de este tipo, la sexuación natural va a ser hacia formar estructuras femeninas, ¿sí? Bien, pues sabemos bien que esto va a ocurrir entre las semanas 6 y 12 de gestación, es decir, esto es bastante precoz, el desarrollo de estas estructuras, ¿vale? Lo sabemos hace tiempo. Bien, vamos entonces a hablar un poquito de la sexuación cerebral por encima. Siguiendo el mismo ejemplo, tendríamos que, en ausencia de agentes sexuantes, una estructura se va a transformar en femenina, por lo tanto va a haber una feminización cerebral natural en ausencia de agentes sexuantes, ¿vale? Esa es la teoría. Y al contrario, para obtener unas estructuras cerebrales masculinizadas, deberá de estar presente algún agente sexuante andrógeno. Supuestamente, y para no guiarnos mucho, vamos a decir que es la testosterona, que son los andrógenos, aunque esto tiene mucha más miga, ¿vale? Y no es el momento de hablar de esto porque nos perderíamos mucho, pero insisto que es mucho más complejo e interesante. Bien, otra cosa que pasa con los procesos de sexuación cerebral es que los podemos dividir entre dos tipos, ¿vale? Digamos que son dos procesos pero un mismo destino, ¿vale? Como la pareja aquí retratada. Y uno de los procesos es la organización cerebral y el otro la activación cerebral, ¿vale? Entonces, los procesos de sexuación que tienen que ver con la organización son sucesos que ocurren en un corto espacio de tiempo, ¿vale? Y sus resultados van a ser permanentes. Aquello que ocurre va a quedar ahí para siempre. Bien, es cierto que eso no significa que no se pueda modificar posteriormente. Esa estructura que se ha sexuado, que se ha organizado de esta manera, puede ser posteriormente modulada o moldeada a través del siguiente proceso que veremos, que es la activación. ¿Vale? Clásicamente esto se sabe desde hace muchísimos años porque este estudio, que es de 1959, quizás sea el punto de salida de la sexuación cerebral, y consistía en administrar testosterona a las cobayas hembras dentro del útero materno, y se observaba que ese grupo de cobayas tenían conductas copulatorias más típicamente masculinas que a las que no se les había inyectado esa testosterona. Bueno, pues esto es muy antiguo y es como el primer estudio que habla de sexuación cerebral, ¿vale? La activación, por el contrario, son efectos que pueden tener lugar en largos periodos de tiempo, de tal manera que no son permanentes, que son más transitorios, no sé si se me oye, y sigue la siguiente ley, y es que si está presente el estímulo, aparece el resultado, y cuando deja de estar presente, en este caso el agente sexuante, o las hormonas, pues desaparece, que es un poquito lo que pasa pues, con el desarrollo de los caracteres sexuales terciarios, ¿no? Que aparecen a partir de la pubertad y luego cuando ya nos hacemos ancianos pues desaparecen por efecto de desaparición de esas hormonas sexuales. Vale. Entonces, para no perdernos, una de las cosas que sabemos es que los procesos de organización cerebral, gracias a este estudio del grupo de Schwab, tienen lugar una vez que ya han finalizado los procesos de sexuación genital, ¿vale? Y esto pues, nos lleva a otro hecho importante, y es el siguiente, y es que la sexuación genital externa y la cerebral ocurren en momentos distintos, ¿vale? En concreto, la genital externa ocurre antes. Bien, el siguiente de los capítulos se habla de las diferencias sexuales que hay en el cerebro. Es también un capítulo que podría dar lugar a horas y horas de tertulia, casi, ¿no? Bueno, saliendo un poquito del chiste, ¿no? Sí que es cierto que desde hace mucho tiempo que sabemos que hay diferencias sexuales claras dentro del cerebro. No significa que haya cerebros de hombre, no me gusta decir cerebros de hombre y mujer, sino más bien cerebros más masculinos y cerebros más femeninos. O, para entenderlo mejor, cerebros más masculinizados, porque esto es obra de un agente sexuante que masculiniza, y otros cerebros más feminizados, y entre medias pues un amplio espectro, ¿vale? Por ejemplo, es clásico saber que los cerebros que están más masculinizados tienen superioridad en ciertas funciones visoespaciales, mientras que los cerebros que son más femeninos en este sentido, se han feminizado más, pues son superiores en ciertas funciones del lenguaje, ¿vale?
Entonces vamos a hacer un viaje hasta el centro mismo del cerebro, buscando esta estructura que es el hipotálamo. El hipotálamo está, como si dijésemos, justo detrás de la raíz de nuestra nariz, un poquito más para adentro, y de él cuelga esta estructura que es la hipófisis, ¿vale? Pues vamos a meternos aquí dentro porque ahí hay una serie de estructuras que son claves para lo que vamos a hablar a continuación. Una de esas estructuras es una serie de núcleos, que son los núcleos intersticiales anteriores del hipotálamo anterior, ¿vale? Y que desde hace ya pues casi 30 años sabemos que hay diferencias sexuales ahí, ¿vale? Porque ya el equipo visual lo describió, y sobre todo de los 4 núcleos que existen, el que presenta más variación o más diversidad por cuestión de sexo es el número 3, ¿vale? El que llamamos INA3. Bien. Hay más estructuras, no vamos a hablar de todas porque no da tiempo, insisto. Mira, por ejemplo, aquí tenéis una fotografía que simplemente es ilustrativa. Esto, claro, no es significativo porque sería ver muchas fotografías para tener un dato estadísticamente significativo. Pero bueno, para ilustrar esa diferencia, lo que está entre las flechitas sería el núcleo INA3 de un varón, y este sería el de, por ejemplo, una mujer, es decir, un cerebro más masculino y un cerebro más femenino, ¿vale? Bien. Hay otra estructura también que luego va a estar relacionada, que es el núcleo basal de la estría terminal, que también ofrece diferencias de tamaño por cuestión de sexo, ¿vale? Y este está situado a ambos lados también del hipotálamo anterior, y esta estructura también es mayor proporcionalmente, estadísticamente, en los cerebros más masculinos, ¿vale? Bien. Pues una de las cosas que sabemos, además, es que no solo tiene mayor tamaño o mayor número de neuronas en su interior, sino que van a reaccionar más a ciertas sustancias, es decir, su funcionamiento también es distinto, no solo su estructura, sí que decíamos al principio que podíamos encontrar diferencias estructurales y o funcionales, pues también parece que hay diferencias funcionales en el funcionamiento de este núcleo entre varones y mujeres. Bien, esto nos lleva al último, no sé qué tal voy de tiempo, justito pero bien, ¿no? Al último capítulo que os traía, y que se llama irreversible. Irreversible es la programación de la identidad sexual, ¿vale? Volvemos a este núcleo que acabamos de presentar, ¿vale? El núcleo basal de la estría terminal del hipotálamo, porque se hizo un estudio ya hace más de 20 años, o sea, no es de ayer, en el cual el mismo equipo de Schwab, un neurocientífico holandés que trabaja mucho sobre esto, probablemente el que más sabe de hipotálamo del mundo, se vio que el tamaño de las sexuales femeninas, es decir, de aquellas personas que les habían categorizado como varones, pero que su identidad sexual era femenina, tenía un tamaño y una distribución más típicamente más correspondiente o más acorde al grupo de los controles de las controles mujeres, ¿vale? Este descubrimiento pues, fue bastante revolucionario, porque quería decir que parecía que habíamos encontrado por fin una estructura que superaba, digamos, el grado de predicción sobre la identidad que tenían los genitales externos. Lo difícil es que esta estructura no podemos, digamos, medirla al nacer una persona, sino que estos estudios se hacen sobre cadáveres. Una vez que los sujetos fallecen, se les coge, se corta el cerebro y se mira estas estructuras, con lo cual, bueno, es algo por lo que empezar, pero no es un buen método para hacer esa distinción. Bien. Una de las cosas que también nos dijo este estudio es que esta diferencia era independiente del tipo de orientación del deseo sexual, que creo que también es importante, ¿vale? Y eso se vio porque se comparó entre distintos tipos de orientación y vieron que no influía sobre el tamaño del núcleo basal de la estría terminal, ¿vale? Bien. Volvemos otra vez a este núcleo, hemos hablado del núcleo basal de la estría terminal, volvemos al INA3, porque también tenemos aquí información útil, ¿vale? Una de las informaciones más útiles es este estudio de hace casi 10 años, en el cual, gracias a una tinción con el neuropéptido I,
se vio que, curiosamente, ese INA3 tenía unas neuronas que conectaban, gracias a ese neurotransmisor, con el otro núcleo. Es decir, qué curioso que esas dos estructuras que hemos dicho, donde asientan las diferencias sexuales mayores, están además conectadas a través de un mismo neurotransmisor. O sea, que hay fibras que empiezan en uno y acaban en otro. Esto también tiene, creo que su importancia y su significación. Y sobre todo el estudio que hicieron también sobre la relación que tenía este núcleo y la identidad sexual, ¿vale? De tal manera que encontraron diferencias muy significativas estadísticamente en el volumen de los INA3 entre sexuales femeninas y los varones que se usaban como control, ¿vale? Aquí tenemos el grupo. Tendríamos aquí los grupos controles, ¿vale? M de male, F de female, o sea, varón, mujer. Esto es male to female, es decir, transexuales femeninas. Y luego veremos este otro grupo que ahora no nos interesa. Entonces, significativamente este grupo, el tamaño del INA3 es más parecido al de las mujeres que al de los varones. No solo en el tamaño, sino también en el número de neuronas que forman parte del núcleo. También el grupo de los transexuales era más parecido al de las mujeres que al de los hombres. Luego hay otros 3 grupos control, que ahora os voy a contar, que también nos daban información importante. Uno de ellos es el grupo de los castrados, ¿vale? Por ejemplo, en caso de cirugías de reasignación, que claro, al castrar ya no, cuando se hace el estudio ya no estaban fabricando testosterona, es decir, las diferencias no se pueden deber, estas diferencias no se pueden deber a la testosterona fabricada en la edad adulta porque no se daba en el caso de los castrados, ¿vale? O sea, estas diferencias nos dicen que lo que pasa en este núcleo tiene que ser antes y probablemente durante la época embrionaria. Y también otra de las cosas de los grupos de control tiene que ver con los niveles de estrógenos. Parece que tampoco tienen nada que ver porque no había diferencias entre el grupo control de mujeres premenopáusicas y el grupo posmenopáusicas, ¿vale? Un grupo donde tenemos estrógenos y un grupo donde no tenemos estrógenos. Tampoco parece que eso influya sobre el tamaño del núcleo INA3. Bueno, no sé si nos he perdido. Con lo cual, el hecho número 5 es el siguiente. El tamaño y la densidad neuronal de este núcleo, del INA3, se correlaciona bastante bien estadísticamente con el tipo de identidad sexual. Y esto es independientemente del sexo genético que se tenga, del sexo genital o externo, de qué genital externo tenemos, o de las variaciones endocrinas que podamos experimentar en la edad adulta. Menopausia, castración, etcétera. Por lo tanto, pues digo que la identidad sexual es un hecho irreversible, que no se puede detener. Bien, ya estamos terminando, ya no os aburro más. El epílogo son el resumen y las conclusiones. Entonces, como resumen, vamos a recoger otra vez esos hechos que había destacado, todos juntitos, para recordarlos, ¿vale? El primer hecho, el sexo genético determina la sexuación gonadal, cómo van a ser esas gónadas. Las hormonas sexuales, los andrógenos, pueden modular la expresión genética en el cerebro, no ha faltado poner, habría que añadirlo, y existen unos momentos críticos en los cuales la acción de estos andrógenos es mayor y corresponden con aquellas épocas que hablábamos de la organización cerebral, ¿vale? De ese proceso de sexuación cerebral. La sexuación genital externa y la cerebral ocurren en momentos distintos, antes la genital y posteriormente la cerebral. Y por último, el tamaño y la densidad neuronal, no neutral, del núcleo denominado INA3 se correlaciona con la identidad sexual estadísticamente, independientemente del sexo genético, del tipo de genitales externos o de las variaciones endocrinas experimentadas en la edad adulta. Así que la conclusión es, ¿os acordáis de la pregunta que nos habíamos hecho, que íbamos a responder? ¿Existe realmente un cerebro transexual? Yo tengo que concluir que no existe un cerebro transexual. ¿Y qué pasa entonces? Pues que el cerebro, a través de los distintos procesos de sexuación, determina, de cierta manera, cómo va a ser esa identidad sexual. Y que en la mayoría de los casos, el sentido de la sexuación genital externa y cerebral, que ocurren en tiempos distintos, no nos olvidemos, coincide, y en otros casos, no. Así que eso es todo lo que tenía que deciros.
Josepo. Unos minutitos para hacer preguntas y hacemos el descanso. Hola. Y me gustaría circunscribir las preguntas a sexo y cerebro. O al cine. También, bueno, muy interesante. Muchas gracias por explicar todo esto tan complejo y hacerlo tan sencillo. Un par de cuestiones. Hablas de sexo genético. A mí como sexóloga me parece que mencionar el sexo genético o el sexo genital es, bueno, un poco... Son niveles de sexuación. Vale, eso es lo que te quería preguntar, ¿no? Quizás sería más correcto hablar de sexuación genética o de sexuación genital, porque entiendo que si hablamos de sexo genético o de sexo genital, convertimos el sexo en algo adjetivo, más que en algo sustantivo, ¿no? O sea, el sexo... Para mí es lo mismo, pero bueno, como quieras. ¿Sí? ¿Es lo mismo? Sí, vamos. Lo digo porque para mí epistemológicamente tiene una diferencia el hablar de sexuación genética que hablar de sexo genético. Vale. Para mí no resulta problemático, pero vale, bien, sí, de acuerdo. Vale, y luego lo de las transexuales femeninas entiendo que lo sacas de la terminología del estudio. Sí, male to female. Sí, porque como sexóloga tampoco, o sea, hablaría de mujer con, pues eso, con unos genitales determinados o hombre con unos genitales determinados, pero en ningún caso de transexuales femeninos. Sí, pero el estudio pero entiendo que esa eso lo has sacado del estudio, ¿no? Vale. Bueno, sin más, eran por otra parte una exposición muy interesante y gracias. te doy las gracias, pero nada, unos pequeños apuntes de cosas que como con la definición que manejo yo de sexo, bueno, me han generado algunas dudas y las quería compartir contigo. Gracias. Sí, yo quería preguntar porque, verás, durante años en el discurso que he tenido yo siempre me preguntaban, pero bueno, ¿y lo vuestro es genético? ¿Lo vuestro es aprendido? ¿Lo vuestro es porque sois raritas o qué? Y yo siempre decía, es que me importa un bledo, ¿no? Es decir, la verdad es que me da igual, es decir, estoy aquí y soy y punto. Pero es interesante, es muy interesante si efectivamente pues puede haber una correlación fisiológica o genética en este tema. Y claro, yo leí el estudio ese del 2008 y lo que vi es que la muestra era muy pequeña. Claro, era difícil. Ese es uno de los problemas, ¿no? Que las muestras son pequeñas todavía. Muy pequeña, que yo recuerdo eran 23. Sí, eran 23 cerebros. El grupo de estudio era 20 y tantos y el control 27. Sí, por eso yo creo que de esos números, sí. Entonces, la pregunta... Pero aún así salió diferencias significativas desde el punto de vista estadístico. Sí. No, también hay que decirlo que... Sí, conozco estudios con menos muestra, vamos. O sea, eso, pero... Mientras que la potencia estadística sea suficiente y haya diferencias... Vale, la pregunta digamos. es, o sea, puesto que en el 2008 salió esta conclusión, no ha habido nadie que haya abundado en este estudio, que se haya hecho otro muestreo más amplio. ¿Hay alguna idea de hacer un seguimiento de esto para ver si se ratifica o no? Pues hay grupos que están estudiando. El problema que tenemos aquí es el interés en los estudios, ¿no? O sea, esto no es gratis, no es barato, esto es muy caro. Y 2008 empezó una cosa que se llama crisis. Y ante la crisis ha habido una cosa que se llama recortes y no hace falta que explique más, ¿no? Entonces, parece que esto interesa poco en la gente que decide en qué dedicar el dinero a la investigación, con lo cual las consecuencias son que se investiga menos. Esperemos que poco a poco seamos capaces, pues gracias a cosas tan modestas como estas y pues que revirtamos la situación y sigamos aprendiendo sobre todo esto, porque hace falta muchos más estudios. Esto es una muestra que os he traído, que sacamos unas conclusiones, pero obviamente es insuficiente, hace falta más estudios, hace falta... a raíz de esto nos surgen otras nuevas preguntas, el método científico es así, ya lo hemos explicado, y nos van a seguir siempre más preguntas y necesitamos más estudios para contestar esas preguntas, pero eso necesita una financiación, no es gratis, no es barato tampoco. Creo que es por eso, por lo que no hay ahora tantos estudios, sinceramente. Más preguntas. No, había una pregunta por ahí. Ahí. Y luego para allá. Hola,
Sí, un par de preguntas. Bueno, me llama la atención, coordina bastante bien con la ponencia previa, porque al final de la ponencia previa, en mi pregunta quedó como una cosa como que era subjetivo, ¿no? Lo que dijera el niño o la niña. Ahora hemos ido como al extremo contrario, ¿no? Una cuestión muy objetiva, muy científica, muy fijada en los cuerpos de las personas. Me ha quedado, sin embargo, algunas dudas sobre... Voy a plantearte dos dudas sobre lo que has dicho. La primera, mientras que hacías la exposición de algunos de los estudios, decías que por ejemplo, en el del INA3, decías que las diferencias entre las transexuales femeninas y los varones existían y que por lo tanto el cerebro transexuales femeninas sigue utilizando esta terminología, porque es la del estudio, y que por lo tanto las diferencias entre y que por lo tanto los cerebros de las transexuales femeninas, al menos en el INA3, eran más parecidos al de las mujeres. Pero luego, sin embargo, en la conclusión has dicho que no habría diferencias con el de las mujeres. Me gustaría... No, que no hay diferencias entre mujeres pre- y posmenopáusicas. Es decir, que los estrógenos no influyen en esto. Te hago la pregunta exactamente, que es lo que quiero saber. ¿Las transexuales femeninas tendrían el cerebro de media, estadísticamente, igual que el de las mujeres, o solo más parecido al de las mujeres que el de los hombres, pero no igual que el de las mujeres? ¿Cuál es el resultado estadístico? A ver, igual no hay dos cerebros iguales, entonces... Estoy hablando de la estadística. Ni siquiera dos mujeres serían iguales a las mujeres. Estadísticamente iguales. Estadísticamente no habría diferencias con las mujeres. Estadísticamente no habría ninguna diferencia. Eso es. Eso es lo que sabía. Y luego la siguiente pregunta. A menudo personas que han visto este tipo de datos, el argumento que conozco por parte de ellos es que, aunque lo has más o menos apuntado al principio, diferenciando reorganización cerebral y activación, que de alguna manera, puesto que no se pueden, y también lo has dejado muy claro, puesto que no se pueden hacer los estudios directamente en seres vivos, y por lo tanto no en niños ni en personas, pues por lo tanto en el momento en el cual están manifestando sus declaraciones acerca de este asunto, si no pudiera ser que a lo largo de la vida de un transexual masculino o femenino, daría igual, se fuera configurando el cerebro hasta llegar al momento de la muerte y entonces estuviera así, o si hay alguna certidumbre sobre que sea al inicio mismo de la vida. En algún momento has citado que posiblemente fuera incluso fetal. Me gustaría un poco que profundizaras en ese asunto, si hay datos. Por eso el grupo de los controles tenía su importancia, ¿no? Se hablaba de la influencia hormonal en la edad adulta, que no parece que la tenga, sobre el tamaño del INA3 en concreto. En el caso de los hormonas no, pero podrían influir otras cosas como... No sé, sí, seguro, no lo sabemos, claro, sí, eso entraría dentro de lo que falta por saber. Y luego ya por último, sí que conozco algunos estudios que se han hecho sobre, también creo que son bastante más recientes que este del 2008, sobre cerebros vivos a través de escáneres, ¿no? De técnicas de resonancia funcionales, sí. Que muestran resultados parecidos, lo que pasa es que era un poquito más engorroso de explicar. Y el problema es que también son ya, en el tiempo que tenía, sexualidad infantil, son también ya bastante posteriores a la infancia, ¿no? No hay nada sobre infancia. Hacer estudios con la edad infantil éticamente es difícil, hacer ensayos clínicos en esa edad. Entonces, normalmente no se hacen, pero bueno, habrá que proponerlos y creo que es interesante también. Sobre todo estudios que son inocuos, como someterle a una resonancia funcional, ¿no? Hola, Sergio. Hola, yo Javier. quería decirte, a ver, de este conocimiento que expones aquí y de ese estudio, ¿tú qué porcentaje de ese conocimiento que tienes a día de hoy dirías que viene de la Facultad de Medicina, de los estudios que tuviste? Quiero decir, estáis los médicos en todo este tema un poco en el ojo del huracán, eso está claro. Y yo creo que estamos teniendo el fallo de la punta del iceberg. O sea, hablábamos, por ejemplo, de gente como esta tal Nuria, ¿no? Porque son como la cabeza visible, que dicen algo, lo firman o lo suscriben, y se nos está olvidando quizá a veces pensar que es que esa gente se está formando en alguna parte. O sea, tienen sus facultades, sus universidades, y esos conocimientos alguien se los da, alguien se los transmite así. Quiero decir, los médicos son personas que nacen, crecen, se reproducen y se mueren o se jubilan o lo que sea. El problema no puede ser el médico como tal. El problema es que detrás de ese médico va a venir otro que pensará igual. O sea, porque hay un sistema que forma médicos
con esos conocimientos que les dan, con esas atribuciones. Yo, por ejemplo, tengo amigos estudiando medicina en universidades de las más prestigiosas de España, donde yo, en 2017, he visto apuntes que a la transexualidad lo llaman hermafroditismo. O sea, algo que me parece aberrante para una facultad de medicina. Ojo. Pero es necesario que esto llegue también a ese nivel, claro. Claro, pero yo digo, ¿crees que las facultades de medicina están... o sea, nada los regula, nadie les regula los conocimientos que dan para que todos los médicos pudieran tener por lo menos la mitad de idea de la que tienes tú por conocimientos que te has buscado tú por tu cuenta? Claro. Yo hace 21 años que no piso la facultad de medicina, entonces hablo desde una distancia bastante grande, ¿no? No, 21 no, menos, ¿no? 21 que empecé, no, 21 que empezamos, o sea, 15 años, pero 15 años sí. Hace 15 años que no voy por la Facultad de Medicina, salvo circunstancialmente, con lo cual no sé muy bien ahora cómo son los planes de estudio. Desde luego, si la pregunta hace referencia a hace 15 años, te digo, efectivamente no, ahí cada uno habla de su libro y punto, ¿no? Entonces, yo no he aprendido lo poco que puedo saber sobre medicina, poco he aprendido en la facultad. O sobre cómo es mi actividad profesional a día de hoy, muy poco he aprendido. He aprendido algunas bases, me he acercado al tema, pero realmente, según está planteado ahora mismo los estudios, no creo que sea lo mejor. Creo que hay que hacer una revisión de cómo estamos, de cómo son las universidades, de cómo queremos que sean las universidades y de verdad que sean así, es decir, que sean científicas, que se actualicen los conocimientos y que si mañana tenemos que dar marcha atrás, que tengamos también la humildad de reconocer nuestros errores, simplemente que los datos nos decían una cosa y ahora nos dicen otra y tenemos que ser humildes y decir, venga, vamos a plantearnos que puede ser otra cosa. El problema es que aquí alguien escribe un libro y tiene que venderlo 40 años. Y como les hago un artículo que él va en contra de su libro, pues ese artículo no se tapa y punto. Porque yo tengo que vender mi libro 40 años, hasta que me jubile. ¿Y no crees que sería un objetivo intentar interferir en controlar las cátedras de estas universidades o de un organismo que regule un poco la formación que se les da? Porque es que, a ver, yo según lo veo, vamos a estar así toda la vida. Porque qué más te da que cojas a un médico y le expliques que eso que está diciendo no es así, que es como tú lo acabas de contar, si el que venga detrás se lo tienes que volver a explicar. O sea, no puedes estar toda la vida reciclando médicos. Lo normal sería reciclar el sistema que forma a los médicos. ¿Es una pregunta retórica? Sí, parece. Claro que sí, pero algo podríamos hacer, ¿tú crees? O centrar un poco ahí a lo mejor el foco de la lucha. Quiero decir, si no, para mí es un poco perder el tiempo. Creo que eso es claro, ¿no? Ahora, ¿cómo lo hacemos eso? Pues ahí ya no soy experto. Habrá que... ¿Hay alguien que se haya quedado con una buena pregunta por hacer? Eso nos da derecho a un descanso. No se va a pasar... vale, espera. Sí, claro, sí puedes. Mira, yo soy de Crisalis, tengo un niño con vulva y en estos momentos se está impartiendo desde Crisalis talleres o como le quieras llamar en el colegio de médicos y los médicos asisten con avidez, con ganas de aprender. Entonces lo que va a pasar es que este conocimiento no va a venir por las cátedras. Este conocimiento, nuestros hijos, que son la primera generación de niños que se están pudiendo vivir, lo van a dejar patente con los hechos. Y no les va a quedar más remedio que asumirlo. La pena es que tengamos que ser las familias quienes tengamos que pelear por ello. Bueno, digo, si mi reloj está bien, son las 6:10.